Buen día, nosotros somos estudiantes de la Fundación Universitaria Claretiana del programa de Psicología del tercer semestre. A continuación vamos a socializar la actividad del portafolio número 1, respondiendo a las preguntas planteadas de esta actividad. El tema que hemos escogido fue la aprobación del derecho al voto femenino. Esta actividad está presentada por Katia Michelle Astilla Córdoba, Kevin Antair Gamboa Bravo y quien les habla es Scarlett Juliana Rondón Miranda. A mediados del siglo XX, Colombia era un país profundamente conservador, donde el papel de la mujer se limitaba casi exclusivamente al ámbito doméstico. Su rol era ser madre, esposa, cuidadora. La voz femenina, en términos sociales y políticos, prácticamente no existía en los espacios públicos, pero en realidad, silenciosamente, esto empezaba a cambiar. ¿Cuál fue el contexto social, político y económico de la transformación? En el contexto social, las mujeres comenzaron a abrirse camino en el mundo de la educación. A medida que más accedían a la escuela secundaria e incluso a la universidad, empezaban a desarrollar una conciencia crítica frente a la desigualdad. Ya no solo leían libros, también escribían en revistas, participaban en espacios académicos y se organizaban en colectivos feministas, donde compartían ideas, experiencias y exigencias. Era el inicio de una revolución cultural que, aunque discreta, sembraría las bases para las grandes transformaciones. Por primera vez, muchas mujeres empezaban a preguntarse por qué no podían votar, decidir, opinar o participar en la toma de decisiones de su propio país. En el ámbito político, Colombia vivía una de las etapas más tensas de su historia, la violencia, un conflicto sangriento entre los partidos liberal y conservador, que estalló tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Miles de muertos, desplazamientos y enfrentamientos marcaron esa década. El país parecía dividido en dos bandos irreconciliables. En medio de esta crisis, el general Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder en 1953 a través de un golpe de Estado. Aunque era un gobierno militar, llegó con una propuesta de cambio. Prometía orden, modernización e inclusión. Una de sus medidas más sorprendentes fue abrir la posibilidad de que las mujeres pudieran participar políticamente. Para algunos fue un gesto oportunista, para otros un verdadero avance en los derechos ciudadanos. Mientras tanto, en el ámbito económico, Colombia comenzaba a transformarse. Se daba un proceso de migración del campo a la ciudad. El país se urbanizaba poco a poco. Las mujeres que antes solo se dedicaban al hogar, empezaron a trabajar afuera como maestras, enfermeras, secretarias, comerciantes. Este ingreso al mundo laboral no solo les dio independencia económica, sino también la posibilidad de ver el país desde otra perspectiva. Ya no solo eran madres o esposas, también eran productoras, profesionales y sobre todo ciudadanas activas. Este contexto social, político y económico generó una presión que ya no podía ser ignorada. Las mujeres no solo pedían el derecho al voto, lo exigían con argumentos, con organización, con presencia, y aunque hubo mucha resistencia por parte de sectores conservadores, también hubo muchos hombres y mujeres que entendieron que el país debía avanzar. Así fue como, en medio del conflicto, la desigualdad y el cambio, Colombia dio uno de sus pasos más importantes hacia la democracia: reconocer a la mujer como ciudadana, con plenos derechos políticos. El voto femenino no surgió de la nada, fue el resultado de un contexto complejo, lleno de luchas, tensiones y esperanzas. ¿Quiénes fueron los actores vinculados al proceso? Fueron muchas las voces que lucharon por esta transformación, entre ellas mujeres líderes como Esmeralda Arboleda, la primera senadora del país, Ofelia Uribe de Acosta, activista y periodista, y Berta Hernández de Ospina,
quien desde el conservatismo también defendía el derecho al sufragio. El gobierno de Rojas Pinilla, en busca de apoyo popular, aprobó el derecho al voto femenino mediante el decreto 0240 en agosto de 1954, aunque hubo oposición de sectores tradicionales, incluyendo la Iglesia Católica. Poco a poco, la presión social hizo que el cambio fuera inevitable. ¿Cuáles fueron los principales cambios sociales y políticos que se gestaron como resultado? La conquista del voto femenino en Colombia, suceso que aconteció en el año de 1954, no solo fue un hito democrático, sino que detonó cambios profundos en la sociedad y en la política del país. Dentro de los cambios que podemos encontrar gracias a este suceso estaría la inclusión de la democracia, debido a que por primera vez las mujeres tuvieron el derecho de elegir y ser elegidas, ampliando de gran manera la base de representantes políticos del país. Como entre esto podemos encontrar, por ejemplo, a Esmeralda Arboleda, que se convirtió en la primera senadora de Colombia, o a Josefina Valencia, que fue la primera gobernadora. También se trajeron nuevos temas a la agencia pública, debido a que las mujeres llevaron a discusión temas como la educación, la salud maternal y el derecho laboral, temas los cuales con anterioridad eran ignorados, ni siquiera se tenían en cuenta estos temas para las mujeres. También hubieron ciertos cambios sociales, como sería el empoderamiento femenino, ya que se fortalecieron movimientos sociales de mujeres como la Unión Femenina de Colombia, en los cuales se luchaban por más derechos para las mujeres, siendo por ejemplo la patria potestad, el divorcio o acceso a universidades, ya que anteriormente el poder estudiar era algo único y exclusivo para los hombres. E incluso en 1957 aún había muchas universidades las cuales les seguían negando las matrículas a mujeres. Hubo un reconocimiento como ciudadanas, porque el voto simbolizó la ruptura con la idea de que las mujeres eran meras amas de casa y nada más. Aunque persistió el machismo, su voz ganó legitimidad en la sociedad poco a poco. Hubieron transformaciones culturales, se cuestionó el rol tradicional de las mujeres como amas de casa, aunque persistieron resistencias conservadoras. Hubieron limitaciones y contradicciones. En el Frente Nacional mantuvieron cuotas de poder para hombres, relegando a las mujeres a roles secundarios en la política. Hubo machismo institucional, aunque podrían votar, muchas enfrentaron presiones familiares o religiosas para no participar, porque sí, ya legalmente las mujeres podían votar, legalmente tenían un poco más de derechos y estaban mejor que antes, pero culturalmente aún era muy mal visto que las mujeres tuvieran todos estos progresos, que tuvieran toda esta libertad, y por eso aún se había desigualdad persistente. El acceso al voto no resolvió brechas económicas o violencia de género, que siguieron siendo luchas pendientes. El hecho de que se les haya dado esta libertad a las mujeres, no solo de votar, sino más derechos también salariales, derechos a trabajar, a estudiar, no hizo que la mentalidad de todas las personas cambiara de la noche a la mañana. Y fueron cosas que con el tiempo fueron mejorando, pero fue un cambio, fue poco a poco. Para concluir este tema, la aprobación del voto femenino en 1954 fue mucho más que un decreto. Fue resultado de años de lucha, de organización y de resistencia femenina en medio de un país de transformación. Gracias a este paso histórico, hoy las mujeres en Colombia pueden ejercer su derecho a decidir y construir sociedad. Recordar este